Hola, 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 gente linda, buenos días. Estamos re felices de poder reencontrarnos, de poder disfrutar de la palabra de Dios, del estudio, de la carta del apóstol San Pablo, de este gran pastor, como lo estamos viendo y presentando. Vamos a orar, así que oremos, querida iglesia de Dios, aquí de Impacto Jesús. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos reencontrarnos con tu iglesia, con tu pueblo y tenemos un enorme privilegio, Señor, que más allá de los cultos de las diferentes iglesias, los diferentes encuentros en diferentes templos, de las diferentes congregaciones que no se han estado haciendo, no se han podido hacer, nosotros estamos sin el límite establecido humanamente y podemos seguir hablando y predicando y enseñando la palabra de Dios a través de la 88.5 de Radio Nuevo Tiempo en Jardín América. Esto es un privilegio enorme, Señor, que podamos seguir en contacto entre nosotros y que podamos seguir recibiendo la palabra de Dios, escuchando y creciendo juntos para prepararnos para ese gran encuentro. Por favor, bendice, querido Padre, esta reflexión en esta mañana, el inicio de este capítulo maravilloso y la continuidad de esta carta que será impresionante para todos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gente linda, vamos a disfrutar del mensaje del Señor a su iglesia hace 2000 años atrás y ver cómo podemos nosotros sacar estas enseñanzas para nosotros hoy. Hoy tenemos que leer de los versículos 24 hasta el final del capítulo 1 y comenzar, seguramente vamos a poder comenzar el capítulo 2, aunque sean los primeros versículos, a ver cómo podemos ir con el tiempo. Versículo 24 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, interesantes las expresiones del apóstol Pablo, del pastor Pablo, como nos estamos acostumbrando a compartir en este estudio, en este análisis, en estas reflexiones, y disfrutar de los consejos de este gran pastor a su iglesia allí, a esas iglesias que el Señor le había permitido levantar en el nombre poderoso de Cristo y con el poder de Cristo para mostrar al mundo de lo que Dios es capaz de hacer. Los llamados judíos o griegos
Para cualquiera, Cristo es poder y sabiduría. ¿Decimos amén? Por supuesto, decimos amén. Para los llamados, no importa quiénes sean los llamados, judíos o griegos, judíos o gentiles, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. Versículo 25. Lo que a ojos de los incrédulos Dios es locura y debilidad, para los creyentes es sabiduría y poder. Para los incrédulos, no importa quién fuera, si judíos o gentiles, era locura y debilidad. Pero para los creyentes, aquellos que reconocen, que pueden discernir, que pueden aceptar la predicación del Evangelio en sus vidas y darle lugar al Dios del Evangelio, dice, para ellos es sabiduría y poder. Versículo 26. Es como que Pablo les dice, muchachos, a ver, consideren esto. Vean la situación de ustedes. Mírense ustedes mismos aquí, en este lugar, aquí en Corinto. En realidad, les dice Pablo, no hay muchos, ni sabios, ni poderosos, ni nobles entre vosotros, sino que, al contrario, dice el apóstol, el pastor Pablo en el versículo 27, y acá evidentemente Pablo usa una palabra que golpea, que choquea, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No era la intención de Pablo de tratar a los hermanos de necios, sino que estamos hablando y vamos a ver que esta necedad tiene que ver con la... No se trata de los idiotas, se trata de los incultos, ¿sí? Aquellos que no tenían una formación intelectual, una preparación intelectual. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Nosotros podríamos expresarlo que Dios escogió los pocos cultos y educados. No hay entre vosotros, dice Pablo, mucha gente preparada, no hay mucha gente intelectual, diremos nosotros hoy, no hay muchos profesionales en tu iglesia. Los pocos cultos y educados para callar, dice, a los muy cultos y educados. Una ilustración que comparte uno de los teólogos y que es una enseñanza preciosa para nosotros, y dice así: si los hombres quisiesen edificar una iglesia hoy, si los hombres quieren edificar una iglesia hoy, ¿a qué gente buscarían para liderar a esa iglesia? Y seguramente buscarías a los profesionales y a los más intelectuales y a los más preparados, a los que se expresan bien, los que tienen buen hablar. MacDonald nos dice, si los hombres quisiesen edificar una iglesia, ¿a quién buscarían? Buscarían a este tipo de clase social, estos hombres y mujeres de clase social. Pero, ¿a quiénes llamó Dios? A lo necio. No implica, como decía recién, lo idiota o lo incapaz de mente, es lo poco culto, lo poco instruido, para avergonzar a lo débil, a los instruidos, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Es interesante porque pareciera ser muchas veces que en diferentes lugares
y culturas, ambientes y iglesias diferentes, lideran aquellos que por simpatía de algún líder son catapultados a seguir liderando. Aquellos que, porque tienen mucha palabra, son puestos en el liderazgo, cuando en realidad muchas veces afloran ciertas características o defectos de carácter que, que en general el resto no estaría apoyando a un liderazgo, pero es como que todavía seguimos cayendo en estos errores en la búsqueda del líder correcto. Y dentro de nuestras propias falencias y de nuestros propios defectos, también evidentemente quizás nos estamos dejando llevar por la vista, por lo que ven nuestros ojos y no por lo que el Espíritu nos puede estar mostrando. El versículo 28 menciona lo siguiente. El versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y lo vil y lo menospreciado del mundo para deshacer lo que es. Quizás tengamos preciosas oportunidades a partir de estas reflexiones, de estas lecturas, que podamos tener un encuentro con nuestro Dios para mirarnos y para mirar nuestra iglesia. Y si hay oyentes en nuestro grupo, en nuestra iglesia de la radio, que desarrollan actividades de liderazgo, quizás tengamos que empezar a mirar no solamente nuestra vida, sino nuestra iglesia, y ver si realmente los que están acompañándonos en ese liderazgo son lo que realmente Dios quiere que estén. O quizás aquellos que Dios quiere que estén, los estamos dejando de lado porque son lo necio del mundo, lo inculto del mundo, los que no hablan bien, los que no hablan correctamente, los que no se expresan bien, y estamos dejando de lado quizás la sabiduría que Dios les está manifestando y les está entregando, porque Dios conoce su corazón. Vamos a hacer la primera pausa. Versículos 28, 29, 30. Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer. ¿Sí? ¿Recuerdan esa cita que habíamos estado compartiendo, que Pablo había hecho mención de Isaías? Isaías capítulo 29, versículo 14. Dice la palabra de Dios: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios había declarado que se proponía deshacer a aquella sabiduría de aquellos que dicen ser sabios, pero que no lo son, y que ciertamente influyen sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y Dios tratará de deshacer esta sabiduría de los que no son sabios y el entendimiento de los que no son entendidos, para que su pueblo tenga más seguridad y más protección. Y entonces el versículo 29 dice: ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el fin con el que Dios realiza estas cosas? Y entonces nos dice: con el fin de que nadie se gloríe, de que nadie se jacte ante Él, ante el Señor, ante Dios. Todo lo que se pueda lograr, todo lo que se pueda hacer, es por obra y gracia de Dios.
y Él es el único que tiene que ser exaltado, no el hombre, sino el Señor. Y el versículo 30 dice, pero por Él, por Dios Padre, estáis vosotros en Cristo, y Él, Cristo, fue hecho para nosotros, ¿qué cosa? Impresionante acá. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Es impresionante lo que Pablo explica acá de lo que Dios ha hecho con Jesús, en Cristo Jesús, para su iglesia. El Señor Jesús murió sin haber cometido ningún pecado. Él, dice la Escritura y en el libro de Hebreos, que Él fue sin mancha. Él no tuvo ninguna mancha en su vida, en su carácter. Él no cometió ningún pecado. Sin embargo, murió como pecador, porque murió siendo el chivo expiatorio. Él murió siendo el Cordero de Dios sobre quien se depositaron todos los pecados de la humanidad. Si Él bien no cometió pecado, murió como pecador, llevando el pecado de todos nosotros. Pero como Él había vivido una vida santa, lo justo era que no permaneciera en la muerte, y Dios lo levantó de la muerte y lo dio en la resurrección para los seres humanos, para confiar en Él y en su sacrificio y en su victoria. Y entonces Pablo dice que por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo, y Él, Cristo Jesús, nos fue hecho. Esto es importante, ¿no? Nos fue hecho. Fue de hecho para nosotros, fue declarado para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quieres ser sabio? En Cristo. ¿Quieres ser justo? En Cristo. ¿Quieres ser santo? En Cristo. ¿Quieres ser redimido? En Cristo. Todo es en Cristo Jesús. Sin Él no hay nada que podamos hacer, ni sumar, ni quitar. Versículo 31. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Es como si dijera el Señor Creador, nuestro Dios. Es como si Él dijera a su iglesia, a ver, muchachos, para que me entiendan, voy a trabajar con el material en bruto, ¿sí? Para mostrarles al mundo y a ustedes mismos de lo que yo soy capaz de hacer, ¿sí? Voy a trabajar con ustedes, así como lo hice en la creación, con el barro, para formar lo que formé, la raza humana. A trabajar con ese barro para darle vida y formarlos a imagen y semejanza de Dios. Qué impresionante declaración y qué impresionante proyecto tiene Dios con el ser humano. Qué proyecto tremendo tiene el Señor para ti y para mí. Sin importar en dónde te encuentres hoy en día, sin importar lo que estés haciendo de mal, sin importar cuánto te avergüences, pero que no tienes fuerza ni valor para salir adelante del pozo en el que te encuentras. El Señor dice, solo dame una oportunidad. Dame la oportunidad de que yo pueda trabajar en ti, que yo pueda trabajar en tu mente, que yo pueda trabajar en tu corazón. Solo quiero que entiendas que tú solo no puedes hacerlo. Ya has fracasado. ¿Cuántas veces has fracasado? ¿Cuántas veces has estado llorando?
porque no logras lo que quieres, no logras la victoria, no logras sobreponerte a tus debilidades, a tus adicciones, a tus peleas, a tu carácter, que nadie te banca, que nadie te soporta, que nadie te tolera. Estás perdiendo tu familia, estás destruyendo tu hogar, lastimando a tu esposa, a tus padres, a tus hijos. Solo quiero pedirte una oportunidad. El Señor Jesús te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Te está reclamando, te está pidiendo, te está rogando, como Pablo: os ruego, hermanos. El Señor Jesús te dice: por favor, hijo, te ruego que me des una oportunidad. Te ruego que me permitas entrar a tu corazón, a tu mente, para que tu vida pueda cambiar. Los demás se podrán reír, se podrán burlar, pero lo que yo pueda hacer contigo les mostrará que tú y yo formamos un equipo perfecto, que tú y yo formamos un equipo genial, ideal, que nadie podrá destruir, al que nadie le podrá ganar. Y yo quiero hacerte una invitación. Si tú quieres ser un triunfador, si tú quieres encontrar en Jesús la sabiduría, quieres encontrar en Jesús la justificación, quieres encontrar el perdón de tu vida pasada en Cristo, de todos tus errores, de todas tus macanas, del sentimiento de culpa con el que estás cargando porque has hecho sufrir a tus padres, porque has traído dolor y lágrimas para con ellos, porque has traído dolor y lágrimas a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge. Por favor, solo una oportunidad. Dale una oportunidad al Señor. Ahora puedes orar al Señor y decirle: Señor, por favor, cierra tus ojos y clama al Señor Jesús: Señor, quiero darte una oportunidad. No entiendo nada de todo esto que se está hablando, no entiendo nada de Biblia, ni de religión, ni de teología, pero sé que aquí hay una oportunidad para mí. Se está ofreciendo una oportunidad para mi vida. Ayúdame a salir de este quebranto, de este dolor, de esta miseria, porque no solamente yo estoy sufriendo, sino que toda mi familia, mis seres amados, están sufriendo. Por favor, Señor, no sé cómo lo puedes hacer, yo no sé cómo lo puedes lograr. Yo solo sé que el pastor Juan Carlos me está diciendo que puedo confiar en ti y que tú puedes hacer ese milagro. Señor, ayúdame, por favor. Gracias, Jesús. Amén. Y entonces, mis amados, vamos a hacer una segunda pausa y nos vamos a meter en el último bloque. Muy bien, gente, vamos a meternos en el último bloque de la mañana de hoy y poder disfrutar de estas tremendas enseñanzas para abrazarlas, como les digo siempre, para amarlas y para compartirlas. No te olvides que nacemos como misioneros en el reino de los cielos cuando hicimos ese pacto con Jesús. Por lo tanto, todas las oportunidades que tengamos de compartir material, de testificar del amor de Jesús por cada uno de nosotros, por cada pecador, y sobre todo si son personas que tú amas, pero que todavía no han entendido el amor de Dios, no han conocido a Jesús, comparte entonces el material con ellos de Impacto Jesús para que sea una bendición. Vamos a continuar después de estar viendo todas estas declaraciones del apóstol y cerrar este primer capítulo con esta tremenda declaración de lo que ha sido Jesús para nosotros. Ha sido constituido Jesús como nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Y entonces solamente con un objetivo: para gloriarnos en el Señor. Permítanme hacer una digresión, un paréntesis acá entre nosotros y compartirles
algunas cositas que realmente me impactan. En realidad, por ejemplo, me impacta enormemente el amor de Pablo. Recordando, por favor, recuerden el contexto que hemos estado disfrutando nosotros. Ante una situación de una iglesia con dificultades, de una iglesia con problemas, de una iglesia con divisiones. Me impacta que Pablo sintiera ese amor por la iglesia de Dios, que en realidad estaba conformada por mucha gente ignorante, por mucha gente inculta, analfabeta, pobre. En ese tiempo se calcula que en el Imperio Romano, para el siglo I y finales del siglo I, habían aproximadamente 60 millones de esclavos. 60 millones de esclavos. En la República Argentina somos 44 millones. 60 millones de esclavos. Los esclavos no eran personas, no eran consideradas personas. Los esclavos eran cosas. Hay una frasecita cortita de 3 palabras que dice el teólogo Barclay que me impactaron. Y dice así: los esclavos eran, y acaba la frasecita, comillas, una herramienta viva. Cierra comillas. Una herramienta viva. Así como tú puedes usar una herramienta y dejarla de usar, puedes tirarla, maltratarla, golpear otras cosas con esa herramienta. Así era el esclavo. No tenía derechos ni hablar, no existían los derechos de los esclavos. En este ambiente social, cultural, político, económico, los poderosos tenían muchos esclavos, y una forma justamente de mostrar su poder económico era teniendo muchos esclavos. En este contexto político, social, económico, el cristianismo se multiplica a pasos agigantados. El teólogo Barclay, un erudito, conocedor, con muchos estudios sobre la cultura griega, dice lo siguiente: el cristianismo convirtió a gentes que eran cosas en hombres. El cristianismo convirtió a gentes que eran cosas o consideradas cosas, herramientas vivas, en hombres y mujeres de verdad. Los convirtió en hombres y mujeres de verdad. Más aún, dice, me encanta esta declaración, más aún, en hijos e hijas de Dios. Dio a los indignos dignidad. A los que no tenían vida personal, les dio vida eterna. Dijo a esas personas que si no importaban para la sociedad, sí importaban inmensamente para Dios. Les dijo el cristianismo a esa gente, a ese tiempo, a esa cultura, a esa clase social, a esa clase política, a esa clase económica, le dijo que si no tenían ningún valor para los ojos del mundo, a Dios le habían costado la sangre de su Hijo, así que su valor era incalculable. El cristianismo era y es lo que redime y eleva más a las personas en
todo el universo. Impresionante pensamiento. Y mientras estaba leyendo esto y pensando en lo que el cristianismo ha sido para el mundo, para la raza humana, estaba reflexionando y tratando de entender por qué se odia tanto al cristianismo. Y evidentemente, como hemos estado hablando, en el nombre de Cristo se han hecho cosas abominables y se distorsionó lo que el cristianismo es en verdad. La esencia del cristianismo se distorsionó, se corrompió, se pudrió y se perdió. Pero gracias a Dios no se perdió totalmente, porque Dios siempre, a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios que llevamos desde Jesús hasta acá, ha mantenido en su pueblo hombres y mujeres que entendieron lo que es el cristianismo, lo abrazaron, lo amaron y lo compartieron. Me impacta esto de que los esclavos eran una herramienta viva. En ese grupo social, entre los esclavos, el cristianismo corrió como reguero de pólvora. ¿Por qué? Porque convirtió a gentes que eran solamente cosas en hombres y mujeres de verdad, en hijos e hijas de Dios. Les dio dignidad a los indignos y a los que no tenían vida personal, vida eterna. Si para el mundo no significaban nada, Dios les mostró en Cristo Jesús, en la cruz, que ellos tenían un valor incalculable. Qué tremendo concepto, qué tremenda visión del cristianismo y su obra en el corazón de los hombres. ¿Será que estamos en una sociedad que, si bien pareciera ser que ofrece muchos derechos, no está considerando el poder del cristianismo? ¿No está considerando el poder de Cristo, el Dios de los cristianos? ¿Será que los que nos decimos ser cristianos estamos captando, comprendiendo, permitiendo que Cristo trabaje en nuestras vidas para que le permitamos manifestar al mundo su poder y su gloria? Que podamos manifestarle al mundo su sabiduría, su gracia, que podamos contarle al mundo y manifestarle al mundo que Cristo es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Quizás nos están faltando todavía conocer más de cerca, más profundamente al Cristo de los cristianos. Por favor, acepta de corazón sincero, de mi parte, el anhelo y el desafío, y repasa entonces estos materiales, repasa estos materiales de lectura, de aprendizaje, y asúmelos como un desafío que el Señor nos está proporcionando en este tiempo, para que podamos mostrar su sabiduría, su gloria y su poder. Un fuerte abrazo desde Impacto Jesús del pastor Juan Carlos para ti y tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Chau, chau.